Hola Libra, bienvenidos y bienvenidas. Te quiero dar gracias por estar aquí el día de hoy. Gracias por apoyarnos, por activar la campanita, suscribirse y activar sus notificaciones y ese poderoso like. Dedito arriba que nos apoya muchísimo y nos ayuda a seguir adelante. También quiero agradecer por las bendiciones que hemos recibido hasta ahora y las que vienen para nosotros. Si tú tienes algún pedido de oración, hazlo en los comentarios de este video. Yo respondo con mucho amor, con mucha diligencia. Apenas yo vea los comentarios y pueda, yo con muchísimo gusto lo respondo. También si tú te quieres contactar conmigo de otra manera diferente, en la descripción del video está el link del WhatsApp para que te comuniques conmigo. También te quiero invitar a que si esta lectura no resuena contigo, por favor déjala pasar. Vamos a ver qué nos dicen nuestros guías espirituales el día de hoy. Recuerda practicar el amor propio, te están diciendo el día de hoy. Ámate, quiérete a ti mismo, a ti misma, respétate mucho y ponte tú en primer lugar. No es egoísmo, es amor propio. Y dice que la confianza llega con el tiempo y con la práctica. Si te han desilusionado mucho, si quieren recuperar tu confianza, que eso les cueste su trabajo, el mismo trabajo que hicieron para minar tu confianza, para perder tu confianza, que les cueste para recuperarla. Y también la confianza en ti mismo, en ti misma. Crece tú, cultívate a ti misma, quiérete a ti mismo, a ti misma y sigue adelante con tu vida a pesar de cualquier situación que estés viviendo. Recuerda que esta lectura tiene tres partes. La primera para las parejas, no importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo. También te recuerdo que, vamos a ver. Y la segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial. A veces se eleva uno un poquito ya, pero vuelve aquí a la tierra. ¿Qué siente por ti tu persona especial? La verdad, tu persona especial es alguien que realmente te quiere, que realmente te ama, pero ha sucedido algo entre ustedes dos y la verdad es que quisiera como arrancarse esos sentimientos del corazón, como que quisiera terminar contigo, pero la verdad es que no puede. Tu persona especial espera que tú logres salir como de cierta etapa de depresión que estás pasando, cierta situación perjudicial que tú estás pasando. Quiere que salgas de ahí, quiere que salgas adelante, que vuelvas a ser esa persona alegre, positiva y con la cual pueda estar definitivamente. Cree mucho en ti, tu persona especial. En un futuro más bien cercano, la verdad es que se van a caer ciertas máscaras, ciertos velos se van a caer entre ustedes dos, pero esto no va a ser perjudicial para ustedes, al contrario, va a ser algo beneficioso porque van a poder evitar ciertas situaciones de su futuro por ciertas verdades que tienen que saber ustedes el uno del otro. Todo esto, esta situación va a ser tensionante al comienzo, pero les va a permitir a ustedes madurar y seguir adelante con la relación de ustedes. El futuro es bonito, a pesar de la situación que se les va a presentar, el futuro es bastante bonito para ustedes dos, bastante positivo. Vamos a ver qué te dicen los angelitos el día de hoy. Tu obediencia es poder. Hay ciertas situaciones que se presentan en las parejas por no respetar ciertos compromisos inherentes que se hacen en las relaciones, a menos que la relación de ustedes sea una relación abierta. No va a la fidelidad, pero lo demás, el respeto, el amor, el compañerismo, el estar el uno con el otro, el apoyarse, eso ya es inherente a la relación de cualquier pareja, entonces tengan en cuenta esa situación. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio. Esta me dice que hay ciertas personas, una mujer especialmente, una mujer que no quiere para nada que ustedes dos estén juntos. No sé a cuál de los dos odia, si a tu persona especial o te odia a ti, pero hay una persona que la verdad está ahí pendiente de tratar de poner la cizaña de que ustedes dos se separen. Pero la verdad es que no lo va a conseguir. Dice siempre... siempre puedes reescribir la historia. Ustedes siempre pueden volver a comenzar si es la voluntad de ustedes, si es la decisión de ustedes, si es lo que ustedes realmente quieren. Pueden hacer borrón y cuenta nueva las veces que ustedes quieran, a menos que exista maltrato físico, psicológico, emocional y que eso no se resuelva entre ustedes dos. A menos de que sea eso, la situación se puede volver a comenzar las veces que ustedes quieran y ya es decisión de ustedes dos. A los demás no les tienes por qué importar.
importar ni ustedes darle explicaciones absolutamente a nadie. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy que están en una relación. Ahora vamos con mis solteritos y mis solteritas el día de hoy a ver qué me les dicen las cartas. Mira, tú eres una persona bastante entregada a su trabajo. Vienes saliendo de una relación que ya, o sea, ya terminó y ciertas cuestiones que parecía ser que iban a ser feas, bueno, tú las capoteaste muy, muy bien y definitivamente saliste adelante de esta situación. En un futuro más bien cercano, mira, tienes que ser prudente con cierta cuestión del dinero. Hay ciertas personas que son bastante egoístas y superficiales que se están acercando a ti, lamentablemente solamente por la buena suerte que tú sueles tener con relación al dinero. Tú eres una persona bastante honesta, bastante leal, sigue siendo así de esa manera. Y verás que te vas a poder dar cuenta de estas personas ya para que les alejes de tu vida, para que les hagas frente y no te sigan perjudicando a ti. Eso que suena por ahí es la puerta que está haciendo sonar mi peludinchis, que por allá está acicalándose. Bueno, ciertos problemas y dificultades que se te van a presentar, bueno, no pierdas la esperanza de salir de eso. Tú sales adelante. Si ya son cuestiones de salud, bueno, ponle pilas ya mismo y hazte checar de algún médico. Los angelitos me están diciendo que seas misericordioso con tu familia. Hay cierto familiar tuyo o una persona muy allegada tuya con el cual tú has discutido, has tenido cierto problema, cierto enfrentamiento. Me está diciendo que es momento de hablar y es momento de perdonarse. Bueno, me está diciendo que evites la cólera, que evites que evites estar demasiado enojado o enojada en cualquier situación que se te esté presentando, porque la verdad es que eso no te beneficia nada para ti, ni en lo social, ni en lo económico, ni en tu salud física, ¿ya? Y me está diciendo por último tu guía espiritual que tú seas tu prioridad. Ponte a ti de primero. No es egoísmo, solamente es amor propio, mi querido amigo y amiga. Es amor propio, sinceramente. Bueno, entonces ponte tú siempre en primer lugar, porque si tú estás bien, vas a poder ayudar a esas personas que tanto quieres, que tanto amas. Si no estás bien, la verdad es que no vas a poder ayudar a nadie. Antes vas a tener que necesitar ayuda de los demás. Entonces, cuídate tú, tu salud física, emocional, espiritual, tu salud mental, cuídala ya. También tu salud financiera, cuídala también. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes que están solteritos y solteritas. Ahora vamos con las personas que en este momento me preguntan por su economía el día de hoy. Bueno, lo que pasa es que hay cierto desorden en tus papeles, en tus cuestiones legales con respecto a esos negocios que tú tienes. Tienes que poner todo en orden. Es una etapa difícil, sí, tal vez de unas pérdidas algo considerables, pero tú sales adelante de esa situación, sales reforzado, aprendiendo muchas cosas, sí perdiendo dinero, pero aprendiendo muchas cosas. Este angelito me dice que la misericordia te va a inspirar. Bueno, la misericordia tiene mucho que ver con el perdón y ver a aquellas personas que nos hacen tanto daño de una manera totalmente diferente. No te vengues, busca medios legales para recuperar lo que has perdido, pero no te vengues tú personalmente. Bueno, no te va a ir bien con esa situación. Mira, y esta es la carta de la especulación. Bueno, me está diciendo que lo que estás viviendo ahora es parte de un aprendizaje que tienes que hacer, algo que tú tienes que aprender porque viene algo totalmente maravilloso para ti, viene algo totalmente nuevo para ti. Y de no aprender esto ahora, es como pasar un examen, ¿ya? De no aprender esto ahora, bueno, no vas a poder seguir hacia el siguiente nivel en cuanto a tu economía. Dice que vuelvas hacia ti mismo. Tu guía espiritual te está invitando a recogerte un poco hacia ti mismo, a cuidarte física, emocional, espiritualmente, porque lo necesitas. Necesitas un respiro, necesitas algo para ti, un tiempo para ti, un refresco para ti. Bueno, esa carta me está diciendo que todo huracán tiene su fin. No hay nada eterno en esta vida, en este planeta. Lo único eterno es nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra esencia. Eso sí es eterno, pero de resto, gracias a Dios, en este planeta nada es permanente. Bueno, entonces no creas que lo malo siempre va a ser malo, no creas que las malas rachas siempre van a ser permanentes. No, siempre hay una luz al final del túnel. Crece,
Crece espiritualmente, personalmente, en todos los aspectos de tu vida. Edúcate, infórmate y verás que todo te va para bien. Bueno, tal vez ahora no lo puedas ver, pero yo sé que en un futuro lo vas a ver de esa manera. Esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad.